Objeto. SCP-292. Temporizador de déjà vu. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-292 debe mantenerse en el sitio 72, en una habitación vigilada con un contenedor cerrado y acolchado para evitar el movimiento o daño de 292. El acceso a SCP-292 está prohibido sin autorización de nivel 3. Descripción. SCP-292 es un reloj de arena de 60 segundos hecho de latón que mide 10 centímetros de altura. Cuando toda su arena está en la parte inferior y SCP-292 es volteado, solo se han observado dos resultados. O bien la arena se agota normalmente después de un minuto, o bien 292 cae de lado. Si SCP-292 cae, las propiedades anómalas no se manifiestan de nuevo hasta que toda la arena de 292 está en un bulbo. En ningún momento se ha observado que SCP-292 haya sido volteado por segunda vez dentro de 60 segundos, excepto cuando ha caído como se explica arriba. Siempre que 292 está en posición vertical con toda su arena en su bulbo inferior y un sujeto intenta voltearlo con la intención de voltearlo de nuevo antes de que se le acabe la arena, el sujeto y la gente cercana de repente experimentarán un déjà vu. La intensidad del déjà vu es inversamente proporcional a la distancia de una persona con respecto al SCP-292. El sujeto a menudo se queda aturdido momentáneamente por la experiencia. Las personas que experimentan un déjà vu del mismo evento suelen describir experiencias similares rememoradas. Se cree que cuando se voltea SCP-292, se inicia un proceso en el que, si 292 es volteado nuevamente antes de que se acabe la arena, el tiempo fluye en reversa a un punto un par de segundos antes de que 292 fuera volteado por primera vez. Entonces el tiempo fluye de nuevo hacia adelante como si SCP-292 no se hubiera volteado nunca. Por lo tanto, el déjà vu sería un efecto secundario de este proceso. La exposición prolongada a 292 puede causar náuseas, migrañas, vértigo, alucinaciones, convulsiones y síntomas consistentes con la disyunción temporal, somática, psicológica o ambos. Anexo 1. Experimento 292-31. Procedimiento. El sujeto 03101 fue instruido para voltear SCP-292, y luego disparar a muerte al sujeto 03102 y volver a voltear SCP-292 antes de que se agote. Resultados. Cuando el sujeto 01 agarró SCP-292, tanto los sujetos como el resto del personal del área reportaron sentir un déjà vu. El sujeto 01 exhibió niveles elevados de adrenalina, mientras que el sujeto 02 exhibió aprehensión pronunciada en presencia del sujeto 01. Anexo 2. Experimento 292-46. Procedimiento. El sujeto 04601 fue instruido para voltear SCP-292, esperar 30 segundos, y voltear SCP-292 de nuevo. Cuando el déjà vu fue experimentado, el sujeto 04602 fue instruido para hacer lo mismo. Cuando el déjà vu fue experimentado por segunda vez, el sujeto 04603 fue instruido para hacer lo mismo. Resultados. Cuando el sujeto 01 agarró SCP-292, todos los sujetos experimentaron un déjà vu como se esperaba. El sujeto 02 vaciló y se le ordenó voltear SCP-292. Cuando agarró SCP-292, el sujeto 02 cayó de rodillas, el sujeto 01 se dobló y el sujeto 03 se tambaleó. El sujeto 03 fue instruido para voltear SCP-292, y cuando agarró SCP-292, todos los sujetos parecían exhibir un shock temporal durante 10 a 15 segundos antes de caer inconscientes. Los síntomas temporales disminuyeron en un lapso de 5 a 7 días, mientras que las alucinaciones visuales y auditivas persistieron durante varios meses más. Anexo 3. Incidente 292-04. Mientras se preparaba para el experimento 292-75, el Dr. repentinamente agarró SCP-292 contra su pecho e informó que acababa de experimentar un déjà vu. El Dr. dijo que sentía que estaba a punto de tirar SCP-292, y si lo hacía, algo malo pasaría. El Dr. ha planteado la hipótesis de que el Dr.
Realmente había tirado SCP-292, pero en lugar de romperse, 292 invirtió el flujo del tiempo hasta un momento antes de que se cayera. Si SCP-292 en realidad posee tal sistema de autopreservación, las consecuencias potenciales, datos borrados. Reclasificación a Euclid aprobado. D. De 2000. Hasta que se pueda recopilar y analizar más información sobre las propiedades de SCP-292.